quisiera decirles que en los medios religiosos, no solamente adventistas, sino religiosos, se maneja algo que es un poder muy impresionante y lo veo. Cuando nosotros vemos, presentimos, tenemos evidencias, no estamos seguras, en unos casos sí, en otros casos no, de abuso, y me quiero referirme aquí a abuso de violencia familiar o abuso sexual, hay un miedo, siempre hay un temor. Y el temor que yo he visto en los medios religiosos, llámese bautistas, adventistas, como sean, es ¿cómo voy a denunciar? De pronto el Señor no se agrada, porque hay un versículo que dice que no llevéis a juicio, ¿verdad?, a vuestro hermano, sino tratar. Yo he encontrado mucha confusión en cuanto a ese punto. Y también se maneja mucho la reputación. ¿Cómo le voy a dañar la reputación a el pastor, al anciano, a cómo se tiene cargo de iglesia? Y aparte de eso, después yo quedo como, y la iglesia se me va a venir y yo haciendo una denuncia. Hermanos, es un caso duro. Yo me vi en un caso en el que era una de las mejores familias de la iglesia. Excelente por el caso donde usted lo viera. Se necesita para un proyecto, era la familia que donaba, que daba. Yo era amiga personal y de esta familia. Y un día, por la amistad, la niña le cuenta a mi hija que ella está siendo abusada sexualmente por el papá, que es el padrastro, ¿no? De la mejor familia de la iglesia en ese tiempo. Imagínense la carga. Eso es de valientes, ¿sí? Si uno está pendiente de su reputación, uno va a permitir que un abuso siga. Si uno no está pendiente de su reputación, sino hacer un deber moral, una responsabilidad de Dios moral, es otra historia. Para mí no fue fácil. Estuvimos muy pendientes de la niña, y la niña en repetidas ocasiones, 2 veces, solamente pasó una vez, el paso siguiente nos dijo que su papá le estaba abusando sexualmente y le contaba a mi hija, y luego yo tuve la oportunidad de hablar con la niña. Es una situación difícil, como dicen en inglés, es a messy situation, ya es messy, ya es un desastre. Entonces uno que empieza a pensar, y yo se los digo porque estar en este caso no es fácil. Ahora se la llevan, ella era menor de edad, tenía 13 años, se la llevan de la casa. Si se llevan al papá preso, esa familia de que va a vivir, y se llevan a la niña por un hogar entonces uno siente que uno está ¿qué? Destruyendo esa familia. No, usted no está destruyendo esa familia. Una niña que está siendo abusada, que tiene terror. La niña le decía a otra amiga mía, miembro de iglesia, llévenme a su casa los viernes. El papá trabajaba en una ciudad y para no manejar 2 horas todos los días, él durante la semana no estaba y llegaba los viernes en la noche. Y la niña los viernes le suplicaba a la hermana, llévenme a su casa, yo le barro, yo le trapeo, yo le hago lo que quiera, llévenme. La hermana, después de que se supo, me contaba y me decía, a mí me parecía tan extraño que ella me pidiera que la llevaba a la casa, y yo sabía que era amiga de mi hija, y yo tantas veces se sentía culpable y le decía, no te puedo llevar hoy, y muchas veces le decía, no, hoy no te puedo llevar, y la niña le suplicaba que se la llevara a casa los viernes. Entonces, esos casos nosotras los denunciamos, las 2 oramos y lo denunciamos. Y no es fácil, la niña por supuesto tuvo que salir de su casa, pero ahorita, y eso es algo muy bueno, no los llevan a hogares de paso, sino que buscan un familiar, ¿no? Y hacen averiguando qué familiar saludable, por lo menos donde no haya abuso, puede estar la niña, y la niña la llevaron donde los abuelos. Nos comunicábamos, no podía tener comunicación, pero nos comunicábamos de alguna manera, y no era fácil, pero eso hay que hacerlo. O sea, cuando estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de que ya se pasaron todos los límites para uno decir de pronto el hermano o no sé, o será, o está como, o si de pronto se le habla, no, ya se pasaron todos los límites, ¿sí? Y la única manera en que este tipo de personas pueden darse cuenta de lo que están haciendo, para que un padre, para que un abuelo, para que un tío, para que un primo abuse de un menor de edad y el menor lo recibe como su familia, no es peligroso. El 85% de los abusos sexuales son perpetuados por personas que el niño conoce y lo recibe como una persona saludable a la que se le puede acercar.
Las famosas violaciones que hace 40, 50 años eran la mayor parte del abuso, hoy en día corresponden a un 5% de esa violación común en la calle. 5%. Y el 10% puede ser perpetuado por extraños, pero un 85% casi que es un familiar o un amigo muy cercano de la casa. Es demasiado alto. Entonces hay que proteger. Y en esos casos, este tipo de hombres solamente se confrontan con su acto porque no respetaron la casa, no respetaron la pureza de un niño, no respetaron la confianza de la casa, no respetaron nada, y la única manera es cuando tienen que ir a declarar, ¿sí? Donde se pueden dar cuenta qué están haciendo. Así que no es fácil, pero hay que hacerlo y es un deber ante Dios. Créanme que Dios no juzga que uno lleve y declare y denuncie a una persona que está haciendo un abuso sexual, porque los resultados es un proceso de restauración, no es fácil. Muy bien, así que me goza el trabajo que usted hace, hermana, de poder dar esta información a ustedes en el Departamento de la Mujer para que estemos alertas, pendientes. No deberían haber abusos en la iglesia. ¿Cuántos ojos hay aquí? ¿Sí? Todas ustedes debieran asumir los niños de la iglesia. ¿Está bien? Y si un niño no está haciendo lo correcto, venga, mijita, ¿qué está haciendo? Mire, su niño está allá. Porque la iglesia debería ser un lugar seguro, un lugar seguro. No que nos suceda lo mismo que sucede afuera. Yo no le digo nada porque lo meto en un problema. Aquí no deberían haber padres que si a mí la hermana me dice algo de mi hija, salgo y lo voy a con la hermana. Ojalá no haya sus madres acá. ¿Está bien? Hermana, ¿qué está diciendo que hizo mi hija? Muchas gracias. Y usted toma y mira qué está pasando, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Los padres que encubren los hijos cuando se da un reporte negativo es muy peligroso. Uno debe investigar e indagar. ¿Para qué? Para ayudar al niño. ¿Está bien? Y por esa razón vamos a tener una charla esta tarde con las niñas y vamos a tocar un tema que precisamente por la condición que está este mundo hay que tocarlo. Hoy en día el tema de la ideología de género está como en el aire que respiramos. Uno tiene que hacer mucho esfuerzo. En otro tiempo eran temas vetados hablar de esto, pero hoy en día está en el aire que respiramos. Los medios de comunicación están cambiando los valores, incluso los valores dentro de la iglesia. Los temas que se están manejando afuera son temas controversiales en la iglesia y debieran manejarse también. Yo tengo el privilegio y la oportunidad de trabajar en la cárcel de máxima seguridad de Virginia para mujeres. Estoy trabajando desde hace 5 años. La semana pasada empecé a trabajar en una cárcel en otra ciudad más cerca a mi casa. Y la primera vez que yo fui a la cárcel, yo tenía miedo. Miedo no tanto por la cárcel. Las cárceles en mi país, en Colombia, son terribles, ¿no? Es espantoso ir allá y hay peleas internas y, bueno, a veces los presos se matan unos con otros en las cárceles de mi país. No sé cómo es en el país de ustedes, pero en las cárceles de mi país aquello es terrible, ¿verdad? Aquí es un poquito diferente en cuanto al sistema interno social, pero es muy fuerte, es pesado el ambiente. Entonces mi temor, ¿saben por qué era? Mi temor era porque a nosotros ya nos habían dado estadísticas que el 98% de la población en esa cárcel tienen 1.200 mujeres, la mayoría 30, 40 años sin cadena perpetua, porque es una cárcel de máxima seguridad. El 98% de ellas participaron o son activas en el estilo de vida gay. Y yo en mi vida había tratado con gays, porque pues estaban estos medios de formación misionera, ¿verdad? Así que yo dije, ay, Señor, y ahora vamos puras mujeres a una cárcel y la mayoría son gays, ¿sí? Pero cuando Dios a uno le da la convicción de un trabajo, yo sabía y tenía la seguridad que Dios quería que incursionaran en esta población. Y he aprendido muchas cosas trabajando con ellas. Y el mito del homosexualismo, y digo yo mito porque hay muchos mitos falsos en contra, en lo que se dice en la agenda pro de homosexualismo, que nos hemos dado cuenta que realmente son falsos, y les voy a mencionar algunas cosas. Pero ¿por qué tocamos este tema hoy?
Yo creo que las señoritas aquí pensaron y dirían, yo pensé que nos iban a hablar de noviazgo. No, este trabajo se los dejo a todas estas mujeres expertas que, por ejemplo, por contraste, las pueden ayudar a ustedes. Yo quiero tocar este tema porque es una realidad. Nuestra sociedad está equipada por todos los medios que ustedes manejan de redes, por todas sus amistades, si estudian en escuelas públicas, aún si estudian en escuelas cristianas, y la agenda es cambiarles la identidad a ustedes de género. Es impresionante, pero esa es la agenda. Y eso es lo que yo me encuentro con los jóvenes que trabajo. Confundirlos en el plan de Dios. Es tan impresionante hoy, como les decía anoche, la ONU ya declaró 112 o 116 géneros. Hay géneros, o sea, era hombre, mujer, y aquel que se identificaba siendo el sexo opuesto como hombre o mujer, si una mujer se sentía hombre, un hombre quería ser mujer. Ya van en 116, les menciono algunos. El que no tiene género. No me pregunten los nombres porque los nombres son rarísimos, ¿no? Yo les tenía una lista, ¿verdad? El que no tiene género, el hombre que se siente mujer, pero nuevamente regresa a ser hombre, entonces ese es otro género. La mujer que acepta ser hombre, pero eventualmente regresa a ser mujer y por tiempos periódicos va al otro género, ese es otro género, ¿no? Porque es una identidad. No, yo soy mujer, pero en ciertas oportunidades busco mujeres porque me considero hombre, pero regreso a mi género. Así por el estilo. Otro que solamente en estados depresivos, entonces si es mujer se convierte en hombre en estados depresivos. Otro es en momentos de ansiedad. ¿Cómo es esto de hoy en día? Hoy en día, bueno, yo tenía una laminita, pero hoy en día el género no va de acuerdo a nuestra estructura fisiológica. Es tan sencillo saber si es hombre, alguien es hombre o mujer, ¿verdad? Es demasiado obvio. No, hoy eso no cuenta. Y lo más impresionante, busquen, lean ONU, Naciones Unidas en cuanto a ideología de género. Es una ley, es una nueva modalidad donde el género ya no está determinado por nuestro aspecto físico. El género está aquí y usted lo decide de acuerdo a cómo se siente. Esta palabra es la peligrosa. Esta palabra es la peligrosa. ¿Cómo describió Dios en el conflicto de los siglos que iba a ser la última generación antes de la venida, de la segunda venida? La más fuerte o la más débil. ¿Cómo iba a ser la última generación? La más débil, porque estamos cargando 6.000 años de pecado. Y hoy en día, la base de ese engaño, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es la base de cualquier engaño en aspecto espiritual? Que yo tome decisiones en cuanto a cómo me siento. Yo me siento, entonces soy. Yo me siento, entonces amo. Hoy sí quiero orar, mañana no quiero orar. Hoy sí siento ganas de leer la Biblia, mañana no siento ganas. ¿Usted por qué no ora? No siento ganas. Y eso tiene que ser del corazón. Es que uno le tiene que nacer. ¿Sí? A veces uno no quiere comer, pero come. Y no se come, es verdad. Hay cosas que uno no siente, que las hacen. Usted a veces no siente ganas de ir a trabajar, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad? Es mi responsabilidad y vaya a trabajar. Yo siento ganas de ser rica. Ay, ¿verdad? Yo anhelo ser rica y siento y me veo como una mujer rica. ¿Eso me hace rica? Qué cosa tan absurda. Pero en la elección de mi identidad sexual sí puedo sentir lo que puedo ser. Entonces, si usted se siente hombre, se siente mujer. Otra parte de la ideología de género es el que se siente hoy con pasiones animales, entonces busca animales, y eso se llama otro género, ¿verdad? Es impresionante, 116, con eso les digo todo, 116. Y la mayoría es, recuerden, el género ya va aquí, el género está aquí, dependiendo cómo usted se siente. ¿Por qué hablamos esto con las niñas? La razón por la que hablamos, yo trabajo con niñas de la edad de ustedes todo el tiempo y he estado asombrada cómo en los últimos 5 años ha cambiado y ha habido un bombardeo. Ustedes están bombardeadas. Nada más pueden ver una novela o un programa de televisión
donde hoy en día los gays y los travestis se aceptan como son. Por lo menos en Colombia hay una novela. Yo personalmente no veo novelas, pero cuando me cuentan, miro para ver cómo anda la cosa en el sentido del personaje. Es un hombre, pero él es un travesti, entonces es mujer, y resulta que ella se llama así y es la actriz. Pero no es que esté personificando, no está personificando ese papel en la novela, no, sino que se respeta que es una mujer pero es hombre, y la actriz se llama, por decir, Sandra. Entonces Sandra trabaja en la película y ella hace el papel de mujer pero es hombre. Entonces los niños están expuestos a una cantidad de confusión. ¿Qué quiere el enemigo? El enemigo quiere hoy que los niños, que los jovencitos estén confundidos por lo que sienten. Y luego de que los jovencitos están confundidos con lo que sienten, creen que son lo que sienten. Creen que son lo que sienten. Un niño, un jovencito de 16 años, le dice, tuvo la fortaleza, gracias a Dios había un vínculo, y le dice a la mamá, mamá, yo me estoy sintiendo atraído hacia los hombres. La mamá casi se muere, una hermana adventista, y me llama, me dice, ayuda a mi hijo. ¿Cómo así que mal? Yo estaba en estado depresivo, estaba mal, yo estaba espiritualmente diciendo, Señor, yo he criado a ese niño en la iglesia, ¿cómo él me va a decir? No, y me dice, hermana, hemos tratado de hacerlo mejor, en mi casa eso no se ve, como sea, pues no tengo la mejor relación con mi esposo, pero estamos ahí, o sea, es hombre y mujer, y como mi hijo me viene a decir que está confundido porque le atrae, o había pasado, ya él tenía una situación ya, entonces querían saber qué había pasado y querían que hablara con el muchacho. Hay dos problemas en relación a la confusión con lo que somos nosotros en nuestra identidad sexual. Uno, cuando no ha habido una identidad con el rol perteneciente. Por ejemplo, en este caso el muchacho, pueden ser dos causales. No estoy hablando, hay muchas causas, pero en esencia son dos. Uno, que el problema del homosexualismo es un caso con falta de identidad del padre del mismo sexo. En este caso la mamá decía, pero el papá está ahí y el papá es hombre. ¿Y qué le pasa a este muchacho? En muchos casos el hombre puede estar ahí, pero el niño no tiene conexión con el papá emocional, no la hay. El papá dice algo, el niño es por allá y el muchacho es por el otro lado. No hay esa empatía que un padre necesita con un hijo para decir y para que el niño admire a su papá y en el fondo diga, yo quiero ser como él, ¿no? Ustedes saben que el niño casi siempre dice, ¿usted cómo quiere ser? Como mi papá, es el niño. O la niña, ¿usted cómo quiere ser? Así no diga como la mamá, se pone los zapatos de la mamá y ella quiere ser mujer porque ve a la mamá ser mujer y ella es mujer. Entonces, puede ser ese problema, falta de identidad con el padre del mismo sexo, o puede ser un problema simplemente confusión, y hoy en día se ve mucho eso. Confusión, ¿por qué? Por los medios de comunicación, confusión por las amistades que tenemos, ¿verdad? Una niña se le puede acercar a esta nena, ¿cómo es tu nombre, mi amor? ¿Ah? Leslie. Una niña se le acerca a Leslie en la escuela. Por eso, padres, lo que estamos compartiendo en este seminario es muy importante. Si usted no le dedica tiempo a su hijo, tiempo de calidad, donde Leslie tenga la confianza de venirle a contar a usted, ¿sí? Porque ha habido vínculo, porque usted es una madre que el niño percibe que usted puede manejar y tener el control, no la madre que se pone a llorar, no la madre que está haciendo una cantidad de estallidos emocionales donde los niños mismos me dicen, yo digo, ¿y usted no le contaba a su papá lo que me está contando a su mamá? No, mi mamá se muere donde yo le cuento eso. ¿Se dan cuenta? Porque el niño sabe que la mamá va a armar es un drama en vez de ser una persona que el niño confía en el juicio. Entonces, los niños deberían tenerlo. Leslie conoce a alguien, miren, puede ser una niña que haya tenido un problema de abuso sexual, ¿sí? Puede ser una niña que haya tenido un problema de abuso sexual. Y la niña se le acerca a Leslie. La niña ya tiene una información en la mente. Pueden ser niños que han sido expuestos a la pornografía. Descubren la pornografía del papá, descubren la pornografía de la mamá y
quedan con ganas de ¿qué? De probar, de mirar. Y adivinen con quién lo van a hacer, con otro igual de la misma edad, ¿sí? Y se acercan a Leslie y le empiezan a decir a Leslie cosas, y Leslie nunca ha sabido ni escuchado cosas. De alguna manera se siente kind of weird, pero la curiosidad se despierta de lo que se habla. Así que si Leslie experimenta algo, ¿verdad?, con la otra niña, la edad de ella, a ver cuántos años tienen ustedes. Ustedes tienen un promedio de, a ver, están aquí, de 10 a 16 años, ¿sí? 11, muy gracias, 11, muy bien. ¿Cuántos años tienes tú? 18, ¿tú cuántos años tienes? 17, ¿tú? ¿Ah? 14, ¿tú? Muy bien, de 18 más o menos en años. Esas edades son muy vulnerables porque la identidad se está formando. Igual hay un periodo de 3 a 7 años donde se forma el carácter, lo dice la hermana White, pero la identidad sexual en el periodo hormonal, hoy en día se puede dar el problema de confusión de sexo simplemente por entrar en contacto con, así no haya problemas en el hogar. Los dos causales, una donde hay problema de identidad, porque el padre del mismo sexo no hay vínculo, no está en la casa, el niño está expuesto a otras cosas y se da. O precisamente por los mismos causales, donde hay mucho compañerismo, o donde el jovencito o la jovencita entra en contacto con otros que han tenido experiencia. Y la niña empieza a sentir cosas, ¿verdad? Empieza a sentir por lo que le dice o por lo que la otra persona hace. Y en el momento en que empieza a sentir, porque yo lo escucho a diario, y yo les pregunto, ¿qué experimentaste? Experimenté algo que nunca había experimentado en la vida. Y si yo lo siento es porque eso soy. ¿Sí se dan cuenta? Si lo siento es porque ¿qué? ¿Es así? No, no es así. Nosotros podemos sentir muchas cosas, experiencias diferentes, incluso experiencias sexuales, sin tener contacto físico con una persona, a través de lo que me dicen, de lo que me hacen ver y todo lo que el enemigo tenga. Y ahí es donde el enemigo quiere confundir a nuestros jovencitos. Nosotros, y aquí vamos a abrir la palabra del Señor. Gracias. Vamos a abrir los principios del Señor en Génesis. El gran problema de hoy, de las confusiones de identidad sexual, se deben en muchos casos, a problemas funcionales, a problemas de abuso o problemas de confusión, simplemente por estar en contacto. Y hoy es muy fácil estar en contacto, demasiado fácil. Génesis 1:26. Miren lo que dice Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre, dijo Dios, acuérdense, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son uno, identidades diferentes, los tres forman un equipo, individualidades diferentes, pero Dios hace parte de una familia. Y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces, que lo dice, versículo 27, y Dios creó, ¿a quién? ¿Y a qué más? Dice el versículo, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Si nosotros creemos en la Biblia, sabemos que es varón y sabemos que es hembra. No hay más, no hay más. Entonces, en el momento en que el enemigo quiere que nosotros dudemos que una mujer, es muy fácil saber que es mujer, ¿verdad? Hoy dicen que no, que la mujer es mujer por fuera, pero es hombre por dentro. No, una mujer es mujer. Dios creó una mujer con las características de una mujer y creó a un hombre con las características fisiológicas, que piensa como hombre, que es como hombre y que nos provoca ahorcarnos a veces, pero son hombres, ¿no? Ellos son diferentes a nosotras las mujeres, diferentes, dos mundos, dos mentalidades. Eso fue lo que creó Dios. El enemigo quiere que nos confundamos con lo que sentimos. Y en el momento en que ustedes puedan sentir cualquier cosa, porque hayan sido expuestas a cualquier cosa, el hecho que lo sientan no significa que lo son. Son mujeres, ¿verdad?
Y lo que sienten no determina lo que son. El enemigo quiere decirte, si tú sientes, quiere decir que tienes otra atracción. Y al niño le pasó esto, el caso que les estoy contando, hablando con él, me dijo, si lo siento es por lo que soy, me estoy sintiendo fuertemente atraído a los hombres. Un compañerito le compartió pornografía homosexual y él empieza a sentir cosas en su cuerpo cuando ve la pornografía homosexual. ¿Y qué dice? Oh, sí me siento atraído a un hombre. Y entonces el engaño viene donde él dice, si me siento atraído porque lo que veo hace una reacción en mi cuerpo. ¿Se acuerdan lo que les explicaba hoy del limón? ¿Se acuerdan? Ustedes ven un limón y sienten, lo siente, porque todo lo que uno deja, lo que ve, lo que toca, lo que huele, lo que percibe a través de los sentidos, nos va a hacer una reacción química en el cuerpo. Entonces, el punto es que nosotros no somos lo que sentimos. Nosotros no somos lo que sentimos. Y hoy en día hay que decírselo a los niños, porque el bombardeo que van a tener afuera es muy fuerte. Lo que nosotros sentimos es producto de lo que vemos. ¿Cuál es la protección? Y la Biblia lo habla. Tenemos que velar sobre los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Lo que veo, todo lo que yo veo va a ser una imagen. Y la imagen entra a mi cerebro. Y en mi cerebro se produce un pensamiento. Y el pensamiento va a generar un sentimiento. Y el sentimiento genera una acción. Tengo que tener mucho cuidado con lo que veo, con lo que escucho, ¿verdad? Con lo que hago, con lo que palpo. Por esa razón ustedes tienen que ser llamadas a velar sobre sus sentidos. Hoy es muy fácil. El problema de hoy es que hace 30 años atrás, para usted ver ciertas cosas, tenía que irse a una casa de alquiler de video y hacer una suscripción y caminar o coger bus a su casa, y era todo un trabajo conseguir, y hablemoslo claramente, un video pornográfico. Era todo un trabajo. Hoy en día es solo hacer así, pum, más nada. Las mamás se van a trabajar y quedan los wifi prendidos en la casa y quedan los niños. Entonces, como lo sientes, ¿cuál es el engaño? Tú eres lo que sientes, nosotros no somos los que sentimos. ¿Y cómo se puede manejar esta situación? ¿Cómo se maneja? Precisamente velando sobre lo que escuchan, lo que ven y lo que sienten. Es tan interesante lo que dice la Biblia al respecto, y es tan claro que si nosotras queremos creer la palabra de Dios llega al lado suyo y les ayuda a aclarar el pensamiento para que esa identidad no esté en ustedes. La palabra de Dios tiene poder. Dios sabía que esto iba a ser un tema, y es interesante que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios dio la misma amonestación en esta área. ¿La quieren conocer? Muchos dicen que el Antiguo Testamento es muy diferente al Nuevo Testamento, que en el Antiguo ya no se cumple porque el Nuevo lo abolió. Pero en este tema que estamos hablando, el Antiguo dice lo mismo que el Nuevo Testamento, y les voy a compartir. Aquí están las citas. Dios es bueno y Él sabía cómo iba a manejarse esta situación. Van a abrir en sus Biblias. Y en el Antiguo Testamento está en Levítico, cuando el Señor le dio las leyes a Moisés que iban a convivir. En Levítico 20:13, miren lo que dice acá. Y es tan claro, yo no sé qué versión tienen ustedes, pero la mía es muy clara, para que no piensen, porque Dios no se contradice. Si Dios creó a hombre y mujer, entonces eso es lo que somos. Toda la verdad va a estar en favor de que ustedes sean lo que son y lo que ven que son. Miren lo que dice Levíticos 20:13. Si un hombre se acuesta con un hombre, estoy leyendo la Biblia, si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos morirán irreprensiblemente y su sangre será sobre ellos. ¿Qué dice el Señor? Si un hombre se acuesta con un hombre o una mujer se acuesta con una mujer, como se acostaría un hombre con una mujer, los dos cometen una abominación. Abominación significa un mal que va a cosechar la persona y que está haciendo en contra de Dios. Es muy claro acá.
Y miren lo que dice en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, lo dice el Antiguo y lo dice el Nuevo Testamento. Y esta vez es Pablo hablándole a los romanos, y ahorita les cuento por qué Pablo les estaba escribiendo esto a los romanos. Dice así: ellos cambiaron, Pablo le está hablando a los romanos, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Acuérdense, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás solo habla mentira, ¿verdad? Y Satanás dice, la palabra de Dios dice, porque en el versículo que leímos esta mañana, lo olvidé ahorita, en Juan 8:44, dice: porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, porque él es un homicida, ¿verdad? Y no habitúa en la verdad. Cuando habla de lo suyo, mentira habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué dice Pablo? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás, y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Por esta causa, Dios los entregó. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a un extravío. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento dice esa abominación, el Nuevo Testamento dice: cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y fueron hombre con hombre y mujer con mujer. Es una cuestión de, lo que ustedes sienten, deberían ser, ¿saben qué, niñas? Y si no, digo yo, en cualquier área, no solamente en esto, porque algunas de ustedes dirán: pero la hermana, ¿por qué me está diciendo eso? Si aquí nunca ha pasado eso. Le estamos advirtiendo que la iglesia debería ser un lugar que eduque para guardar las mentes de los niños del mal. Pero cualquier otra cosa que ustedes sientan en su cuerpo, sientan en sus anhelos, ¿qué hacemos con deseos que sabemos nosotros no están de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? Esa es la oportunidad más hermosa en que ustedes vengan delante de Dios, en que ustedes vengan delante de Jesús. Por lo general creemos que cuando tenemos sentimientos negativos o sentimientos o cosas que no deberíamos sentir, o que creemos que no, creemos que Dios nos rechaza. Precisamente es lo contrario. Jesús quiere que esto que Pablo les dijo a los romanos, que cambiaron la mentira por la verdad, no les pase a ustedes, y puede ser la oportunidad más hermosa de su vida, que ustedes sinceramente vengan y le digan cómo se manejan las tentaciones: Señor, yo estoy sintiendo esto y esto, ¿verdad? Y yo quiero dejarlo delante de ti, ayúdame. Y puede ser la oportunidad en que Jesús se manifiesta a ustedes como el Mesías. Él se encontró una vez a una mujer, y la mujer quería saber quién era él, pero sabía que había algo en él, pero no sabía cómo decirlo. Y el Señor Jesús, de una vez fue al punto: tráeme a tu esposo. Porque el Señor Jesús le encanta tratar con sus tentaciones. Él no las va a rechazar por las tentaciones. El Señor Jesús quiere que tú le cuentes la tentación. ¿Saben por qué? Porque Él sufrió en su cuerpo lo que ustedes sufren en el suyo. Porque Él llevó en el cuerpo de Él las tentaciones nuestras. Y cuando nosotros le pedimos a Él ayuda, Él viene y se manifiesta como el Mesías a ustedes. Y es una manera y buscar ayuda con las personas en su casa que sean confiables, debiera ser papá y mamá, para buscar ayuda, de manera que ninguna confusión las haga a ustedes creer que es la identidad de ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es la verdad de Dios? Dios creó hombre y creó mujer, ¿verdad? Para que ellos se unieran y fueran una sola carne. ¿Está bien? Pero hoy lo que les van a decir en la escuela, lo que le van a decir sus compañeritas, lo que le van a decir son cosas muy diferentes. Les van a decir: tú puedes ser lo que quieras, inténtalo, it's fun, you know, this is fun, you're gonna have fun, it's not any problem, everybody do it, ¿sí? Eso les van a decir. Pero si nosotras tenemos una identidad de lo que es la verdad, de lo que es la verdad,
sabemos que Dios tiene la verdadera felicidad para nosotros en saber que lo que nosotras nos vemos, eso somos y eso lo aceptamos. Yo trabajo con un chico, bueno, les tengo dos historias para contar. Trabajo con un muchacho, él es alumno mío, y él tuvo un problema de homosexualismo y tuvo problemas en la escuela, por supuesto. Y él ha tenido un proceso muy bonito de poder dejarse ayudar en esa área. Él entró al homosexualismo, recuerden, hay dos puntos, por abuso o por confusión. Él entró a esta área por abuso. Él fue abusado sexualmente por muchos hombres cuando tenía la edad de 12 años. Es un caso muy duro. A mí me dio muy duro conocer el caso de él. Y él conoce al Señor y se quiere hacer misionero, pero luego tiene tentación con un hombre, un compañero de él en la escuela. Y bueno, fue un proceso no fácil, pero él decidió recibir ayuda. Yo me puse a hablar con él y le dije, cuéntame. Y me contó su historia. Y él me dijo, pero él ha tenido victoria. Y él incluso viaja con los predicadores de Coming Up Ministries, que es un ministerio que valoro y aprecio muchísimo, con el pastor Ron Woolsey y Michael Carduch. Y ellos hacen una campaña hermosa, porque ellos fueron homosexuales y van a las iglesias a prevenir a los jovencitos de que no se dejen engañar con la mentira de Satanás, que ellos son los que sienten, que ellos no son lo que sienten. Entonces, este muchacho predica y sale a trabajar con ellos, y yo le hice una pregunta: ¿cómo recibiste tu ayuda de Dios? ¿Cómo fue en tu caso? Y él me dice, la razón por la que yo terminé en la comunidad gay es porque mi mamá era alcohólica, mi papá nos abandonó cuando éramos pequeños, mi mamá se iba 2 o 3 días a tomar, me descuidaba, y personas cercanas, vecinos y en fin, lo abusaron a él. Entonces yo tenía como parte de mi identidad un pensamiento negativo: soy rechazado, y yo tenía que ganarme el amor de mi mamá, y sentía que en la escuela yo no cuadraba, como que todos me rechazaban, y en ningún lugar yo cuadraba. ¿Sí han escuchado eso? Cuadraba, me refiero a esto como que uno no encaja en ningún lugar. Él se sentía rechazado y me dice, y adivina quién me recibió con los brazos abiertos: la comunidad gay. Y él lo que quería era aceptación. Cuando Jesús lo encuentra y él le pide a Dios, Señor, ayúdame porque ya se me estaba arruinando la vida, internamente mantenía en depresión, en ansiedad. Eso es mentira, de que una persona experimenta homosexualidad y va a ser feliz y lleno. Nunca. De todas las personas que pueden pararse a dar su testimonio en la vida de homosexualismo, todos dicen, uno no tenía paz. ¿Pueden tener paz? No. En el momento que una persona que está en pecado tenga paz, la falta de paz y el cargo de conciencia es lo único que trabaja el Espíritu Santo para buscar ayuda. Este chico lo sintió. Y cuando va al Señor, yo le dije, ¿qué hizo Dios contigo? Me dice, el Señor no hizo nada en cuanto a mi homosexualismo, nada, porque Él sabía que yo había aceptado a la comunidad gay porque me hicieron sentir aceptado. Yo ya no era juzgado, yo tenía amigos, me aceptaron, y eso es lo que yo buscaba. A mí el Señor me empezó a hablar desde el punto de que Él me aceptaba sin juzgarme. Y cuando yo pude ver que Dios estaba allí para mí y que por primera vez experimenté la aceptación de Dios en mi corazón, el poder de la vida homosexual perdió su poder. Y es muy interesante. Pablo le escribió a los romanos esto. ¿Ustedes saben cuándo ha habido el tiempo de más homosexualismo en la historia de la Tierra? Yo creo que ahorita lo estamos alcanzando con esto de los 112 géneros. ¿Cuándo creen ustedes que ha habido el tiempo de más homosexualismo? Legal. ¿Cuál? Este tiempo, claro, ahorita está legal, ¿verdad? Matrimonios y todo. Pero el tiempo en la historia donde se había legalizado, you can Google it, en el periodo romano. Los romanos hicieron algo terrible. En el tiempo romano había una ley. Los hombres tenían sus esposas, los romanos. Saben que ellos eran idólatras. Pero también podían acostarse con un hombre y era legal, siempre y cuando el hombre fuera el hombre de la relación. ¿Me entienden? O sea, un hombre tenía a su esposa, pero si lo descubrían, él podía contratar a un hombre y tener relaciones con él
y era legal siempre y cuando el hombre fuera el hombre de la relación. Y era legal. Si el otra persona decía que él no había sido el hombre de la relación, sino, entre comillas, la mujer, lo metían a la cárcel. Él tenía que ser el hombre y era legal, no podían hacer nada. La prostitución homosexual en ese tiempo era legal, era legal. Entonces, mi pregunta es, ¿qué habló Jesús de la homosexualidad? Lo que les leí es que en el Antiguo Testamento Dios se lo dice a Moisés, y en el Nuevo Testamento Pablo le está hablando con los romanos porque estaban llenísimos de esas prácticas idólatras, porque de ahí por idolatría. Pero ¿qué habló Jesús del homosexualismo? ¿Quién me puede citar un versículo que Jesús haya hablado del homosexualismo? Como lo acabamos de leer. ¿Hay alguno? ¿Sí? ¿Cuál? Que no van a ir al cielo. Idólatras, ¿verdad? ¿Sí lo dice? Ajá, Jesús no, eso está en la Biblia, pero Jesús no lo dijo. No, está en el Apocalipsis varias veces. Idólatras, mentirosos, hechiceros, en el Apocalipsis. Yo estoy diciendo Jesús. No hay ningún versículo que Jesús habló del homosexualismo. ¿Saben por qué? Porque el homosexualismo es un fruto del mal y un pecado como cualquier otro. El Señor Jesús sabía que la gente corría el homosexualismo por pensamientos negativos que tienen de su identidad en relación a no sentirse amados, no sentirse deseados, sentirse rechazados. Y de eso sí habló mucho Jesús en el Sermón del Monte. La aceptación que nos da como sus hijos. Él, el Señor Jesús, fue a la raíz del mal, y por eso Él no tocó el tema a pesar de que era tan común en el Imperio Romano. Él habló de que como tú y tú podían tener seguridad, y tú en el Sermón del Monte. Y cada parábola Él te está diciendo: yo soy para ti todo. Tú no tienes que ir a buscar a lugares prohibidos, porque en mí encuentras la felicidad. Jesús sí habló mucho de eso, ¿verdad? Mucho de la aceptación. Él sabía lo que estaba haciendo, y Él sabía, al igual que Dios, cómo protegía la mente de Jesús, y Dios protegió la mente de su Hijo Jesús para poder llegar al Calvario y a todo el sufrimiento que pasó cuando en el desierto, cuando en el bautismo le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús creyó esa promesa. Esta es mi hija amada en la que tengo complacencia, esta es mi hija amada en la que tengo complacencia. Y Jesús creyó, y como lo creyó, tuvo sentido de pertenencia, que la verdad era de Él. Y por esa razón Jesús no corría a lugares prohibidos para sentirse valorado, amado, querido, porque Él tenía la palabra de Dios como su seguridad. Las otras cosas con las que las niñas luchan, y esa es una, yo cuando le hablo a los padres, si este seminario fuera de varones, mi charla sería muy diferente. Yo a los padres los desafío. Estas niñas pueden ser muy vulnerables a que te aparezca un joven, dependiendo de la edad. Pueden ser a veces muy mayorcitos, a veces más jóvenes, y les digan y les hagan sentir como reinas. Y si estas niñas no han tenido un trato digno como mujeres, ellas van a ser susceptibles de creer esas palabras. Y no solo creerlas, entregarse en cuerpo y alma. Y cuando yo hablo con los padres, porque es el trabajo de un padre, es darle la seguridad a sus hijos, en especial a las mujeres, de que ellas son valoradas, de que el trato que le da un papá es valorado, y ellas nada menos que eso van a aceptar en su vida de cualquiera que tan solo les endulce el oído, y ellas inmediatamente se entregan. Eso se guarda en el hogar, eso se guarda en la casa. ¿Qué del hogar donde no ha habido un padre? ¿Qué del hogar donde no ha habido un padre? Esa es la última charla que tenemos ahorita, que ya es a las mamás. ¿Qué del hogar donde no hay ese papá? Y vamos a hacer el estudio de Isaías 54. Y cómo una mamá, si no hay papá, tiene que experimentar de que la cabeza de ese hogar es Jesús como esposo, para que estas niñas sean protegidas por la seguridad. La verdad de Dios no es espiritual, es una verdad que entra en su vida diaria,
entra en su experiencia, permea el ambiente de casa para que estas niñas en un trato digno no crean a cualquiera que viene a decirles tan linda, eres hermosa, y ellas en ese sentido de rechazo que manejan personalmente, pues lo van a aceptar y lo van a querer, sino que ellas van a sentirse dignas al saber que el Señor es el Padre, que el Señor es el que las protege, que no tienen que entregarse, sino que el Señor en sí es su protección. Hay muchas cosas más que pudiéramos decir, pero en esencia, ustedes no son lo que sienten, ¿ok? Porque todos vamos a tener sentimientos que negativos y pecaminosos. Es más, y no solo con las niñas, con cualquiera de nosotras. Si ustedes se definen por lo que ustedes son en el pecado, ninguna lo va a lograr. Si ustedes permiten que la palabra de Dios las defina quiénes son ustedes, vamos a tener esperanza. Vamos a tener esperanza. La última historia, dije que les iba a contar 2 historias. Uno de los pastores del ministerio Coming Out Ministries, escúchenlo, se llaman Coming Out Ministries, les recomiendo que escuchen a Michael Carduch, les calvito así, nosotros les invitamos a Harlem, y ellos fueron. Él llevó una vida gay toda la vida. Él pensaba y decía, ¿por qué Dios no me hizo mujer? Quería ser mujer. Era un estilista muy famoso, ganó mucho dinero y muestra, en este caso, se casó varias veces con hombres, en los matrimonios y todo eso. Él hoy en día es un ministro de Dios y él comenta algo muy interesante. Él termina su charla. En el caso de él, el papá lo maltrataba mucho, no tuvo una identidad con el padre del mismo género y por esa razón él tenía una visión de Dios como Dios es lejano, Dios es un cruel porque me hizo hombre y en el fondo yo quiero ser mujer, y él culpaba a Dios por eso. Él termina una conferencia que me parece fabulosa y alguien le hace una pregunta y le dice a él en la conferencia, levanta la mano, sí, ¿qué pregunta tienes? ¿Usted todavía tiene deseos homosexuales? Uy, qué pregunta dura, ¿no? Después de que un hombre, ellos predican y al final ellos hablan de la victoria sobre el pecado. No solamente de los pecados sexuales, de cualquier pecado. Es impresionante, yo les recomiendo que los escuchen a ellos. Y le hacen esa pregunta. Yo me quedé a la expectativa y dije, uy, ¿qué va a contestar? Él dijo, la tendencia al mal y las tentaciones las vamos a tener ¿hasta cuándo? Hasta el último minuto, o que tengamos vida o que veamos al Señor Jesús aparecer en las nubes de los cielos. Fue muy sabio en contestar. Él dijo, así que las vamos a tener. Y contestó, en el momento en que yo crea que yo soy lo que viví en el pasado o lo que siento actualmente, estoy derrotado. Yo cada mañana voy a la palabra de Dios y dejo que la palabra de Dios me diga quién soy. Un varón creado a la imagen de Dios, y cada mañana lo acepto. Me pareció poderoso. Digo, si yo creo que yo soy lo que siento, lo que hice y lo que siento, no la hago. Cada mañana busco en la palabra quién soy yo y digo, Señor, amén, yo acepto esto. Dice, y en eso me he permanecido fiel y estoy seguro que Dios creó en mí y soy un varón creado a la imagen de Dios. Todo el mundo quedó en silencio y por primera vez entendí lo que era identidad a través de la promesa de la palabra de Dios. Eso no es solo para el homosexual, eso es para todos nosotros que hemos pasado por las vueltas del pecado, cayendo en adulterios, fornicaciones, chismes, adicciones. Donde usted se define a sí misma por lo que usted ha hecho, no hay esperanza. La esperanza es cuando vamos a la palabra de Dios y dejamos que ella nos diga lo que nosotras somos, ¿sí? Y eso quizás con la ayuda de Dios empieza a transformar lo que somos y la manera en que nos vemos. ¿Entendieron, niñas? Van a ser muy tentadas, tengan mucho cuidado con los medios, con lo que otros les dicen, con los problemas mismos que vean en su hogar. Pero ustedes tienen una identidad que Dios les da. Crean lo que dice la palabra, porque el otro camino es que ustedes exploren el camino de lo que sienten. Hay desgracia, hay tristeza, hay depresión y hasta suicidio, ¿verdad? Y lo que estamos buscando es un camino de restauración, de vida eterna. Ustedes no son lo que sienten, y en el momento en que ustedes guardan, segundo consejo, van a la palabra y que las palabras le digan que son. Segundo,
guarden las avenidas del alma. Las avenidas del alma se llaman los sentidos, lo que ven, lo que escuchan, lo que tocan, lo que huelen, lo que sienten, lo que comen. Tengan mucho cuidado con eso. No, recuerden, si los pensamientos se generan en base a lo que ustedes ven, tengan mucho cuidado en lo que ven. Permítanle al Señor hacer pacto con sus ojos, como dijo David, porque no he puesto delante de mí cosa mala, ¿sí? Entonces ustedes van a ser preservadas y les apuesto que tan pronto ustedes empiecen a vigilar lo que ven, lo que escuchan y ser muy cuidadosos, pronto van a dejar de sentir lo que creen que sienten y se van a dar cuenta que ustedes no son lo que sienten. Cosa engañosa son los sentidos. Cosa engañosa son los sentidos. Mamá, conseguí a la mujer de mi vida. ¿De verdad? Sí, me voy a casar con ella. ¿En serio? A los 5 meses, mamá, me equivoqué. Los sentidos del ser humano son así. Cambien, por eso no podemos estar detrás de ellos. Tenemos que someter los sentidos a lo que dice la palabra de Dios. Así que el Señor me las guarde, niñas. Son niñas muy hermosas, muy lindas, y oro que el sentido de valor de ustedes lo están creyendo de lo que Dios dice de ustedes para que estén en terrenos seguros. Dios las guarde. Yo quisiera